Sí, sí. Sí. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos al Círculo Candeledano. A los socios, porque sin ellos no sería posible estar hoy aquí. Gracias por su generosidad. También tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento por su colaboración y ayuda en mantenernos y, por supuesto, a todos los invitados. Hoy nos acompaña Salva Vaquero. Todos le conocen, veterinario y ganadero, ya no diremos más, que con eso ya le conocemos, para explicarnos lo relativo a la matanza. Muy importante ha sido a lo largo de la historia de los pueblos. Pero como él lo va a contar ahora, lo primero que quiero decirle a Salva es felicitarle por la entrada a una nueva faceta de la vida, la jubilación. Salva. Importantísimo momento para hacer todo tranquilamente. Eso es lo que te dirán, pero no te lo creas. Ahora hay gente que te dice, míralo tú, que tienes tiempo. Y cuando te quieres dar cuenta, tienes un montón de cosas por hacer. No hagas caso. Menos mal que tú ya tienes mucho en que entretenerte con la ganadería. Les dejo con él, dándole las gracias. Gracias, Salva, por atender nuestra llamada y suerte y al toro o al cerdo, a lo que quieras. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias al Círculo Candeledano y en especial a tu directiva por haberme invitado y contar conmigo para esto. Creo que me oís bien, ¿no? O sea, no hace falta ni micrófono ni... Bien, vamos a hablar un poco de la matanza, que en los pueblos lógicamente era el principal abastecimiento que tenían de carne hace muchos años. Hoy en día ya no, porque ya se vende carne en todos los sitios y a todas horas, o sea que necesidad de matanza hoy día no hay. Puede ser una necesidad culinaria a lo mejor, o por sacar los sabores tradicionales o los sabores antiguos o tal. Por necesidades de abastecimiento, desde luego, no. Y bueno, pues sin más, deciros que como estamos prácticamente entre amigos y tal, en cualquier momento si alguien quiere decir algo o aportar algo al respecto de alguna cuestión, sobre todo los productos que se sacan, experiencias o lo que sea, no hay ningún problema en contarlo, lo hablamos, porque para eso es esto, para divertirnos un poco, digamos, y recordar las cosas de antes entre todos. Como no hay gente joven, pues todas tenemos mucho que recordar, todos los que estamos. Bien, pues esto por qué me ha pasado. Así. Moderno y controles sanitarios. En este Real Decreto lo que se viene a regular, aparte de las matanzas del cerdo domiciliaria, son otros, viene a colación de que también aquí ya se reguló otras matanzas que hay ahora mismo tradicionales en España, como es lo del mundo árabe, lo del cordero, no sé qué, no sé cuál. O sea, en este Real Decreto es donde viene realmente también
toda esa legislación. Y luego hay una orden, a raíz de ese Real Decreto, ya de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, donde ya se regula el reconocimiento en concreto de la triquina en el cerdo. Que aquí es donde se legisló precisamente que los reconocimientos triquinoscópicos había que hacerlos con una digestión previa, una sedimentación y no sé cuál, que es lo que hizo que el sistema de reconocimiento de los cerdos haya cambiado, que hay muchos veterinarios que no hayan querido ya hacerlo, pues porque tiene sus costes, tiene sus gastos. Es un sistema que favorece el que haya que juntar, digamos, varias muestras para que sea rentable, y por eso el número de veterinarios ha disminuido mucho a la hora de hacer el reconocimiento de los cerdos. Mucha gente incluso ha dejado de hacer las matanzas porque dicen que no encuentran, que no sé qué, pero bueno, sí que hay. Es cuestión de dar vueltas y sí que se pueden encontrar los veterinarios y tal. De hecho, hay una lista. Una pregunta. ¿No es obligatorio que tenga que haber por cada población alguno que lo haga? No. Vale. Hay una lista que ahora, si queréis, la ponemos. Si alguien tiene interés, se lo podéis dar o se puede sacar en la Junta de Castilla y León, en la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Ahí viene una lista precisamente de todos los veterinarios autorizados en la provincia de Ávila para esta campaña 2025-2026. En concreto, no sé por qué no sale. Mario, ¿por qué no sale esto? Antes sí que salía. Claro, ya lo vi a ese. Es que está escrito en esta misma. Bueno, pues aquí tenemos la lista, como veis, la campaña 2025-2026, y aquí están señalados los veterinarios que hay autorizados en el Valle del Tieta, que allí lo pone, ¿no? Por ejemplo, Javier Alfonso, reside en Talavera, pero yo me imagino que él, de haberse puesto en el Valle del Tieta, será porque tenga algún sistema o algo de venir aquí a recoger las muestras a la zona del Valle del Tieta, incluido Candeleda. En la lista vienen sus teléfonos y viene todo. Viene aquí otra chica, Irene Muñoz, que esta es una chica del Arenal, pero que tiene una clínica en Arena y está en Arena, o sea que es fácil que lo haga y demás. No sé. Vienen más, pero no sé cómo qué han hecho aquí con... A la derecha. A la derecha, La barra de la derecha. La barra de la derecha. Pero es que aquí no la controlo. En fin. No, es que no. No, pero no era eso. Tiene el anterior. Estamos en esta, a ver, la segunda página. No sale. Baja la barra. Ya, es que no sé. Es un PDF. Hay que cambiar, hay que mover el ratón hacia aquí para que se venga aquí. Y luego viceversa. Bueno, aquí están los otros, ¿no? José Vicente, creo que José Vicente debe estar junto con la anterior, con Irene. Ana María Fernández, que esta está en Gavilanes, pero bueno, Gavilanes también está cerca de aquí. Y Javier Cacho Brandao, que está en Ladrada. En fin. Perdona, o sea que cuando haces matanza tienes que avisar a uno de estos. En el pueblo, aquí en Candelera, no hay Aquí nadie. en Candelera no hay ninguno. Que antes sí lo sabía, claro. Sí, pero bueno, ahora Ya. los veterinarios que hay aquí pues no han considerado que está dentro de su trabajo el hacer eso, ¿no? Uno se especializa en lo que le parece bien. Claro. Entonces en eso pues no hay ninguno que le vea rentable a ese aparato o a esos aparatos como para poder hacer el reconocimiento, ni más ni menos. O sea, no es una cuestión de rentabilidad. Nada, no tiene otro sentido. Las matanzas han disminuido mucho, ya no son lo que eran. Que hace 40 años pues se podían mirar o podía reconocer 1.500 cerdos. Sería
era dinero y era un buen negocio. Esto ha ido disminuyendo, y ahora a lo mejor pueden ir al 50 o 60. Entonces, claro, con 50 o 60 a lo mejor no te merece la pena ni la inversión, ni el tiempo, ni nada. Sí, en arena, pues a lo mejor coge mucho, porque ya al ser del Arenal, pues puede coger gente del Arenal, que sí que siguen con la tradición, del hornillo, de guisando, alguno que pueda ir aquí de Candelera, en fin, que ya lo puede haber visto rentable. Y por eso la ha cogido. De todas formas, como es nueva, lleva como año y medio o cosas así, nada más, trabajando, pues habrá pensado que tiene que meterse un poco en todo con el fin de hacerse mercado. Ni más ni menos. Bien. Entonces, pues, estábamos hablando de la justificación que antes tenían las matanzas, ¿no? Había unas necesidades que eran las más obvias, las de alimentación, la de abastecerse de carne durante todo el año. Y claro, abastecerse durante todo el año de carne implica el tener algunos métodos de conservación. Y eso es lo que es la matanza realmente. Es todo un método de conservación de la carne para el resto del año. Se podía consumir el día de la matanza todo lo que pudieras o todo lo que quisieras, todo lo que diera de sí. Por eso era el día que más se comía, decían, ¿no? 3 días en el año se llena bien la panza, claro. Ese día había que aprovechar todo lo que se pudiera, pero de todas formas había que tener métodos de conservación, y eso es toda la producción o luego de la matanza. Tiene un aspecto social importante, reunión familiar, para juntarse a la familia, para cantar, para tocar, para lo que sea. Y un aspecto cultural que son precisamente todo lo que eso da, todos esos métodos de conservación que dan esos platos típicos que hacen ya lo que es la cultura de un pueblo, ¿no? Su música, sus platos y todo junto, pues es lo que hace lo que es la cultura del pueblo, ¿no? Entonces, la matanza, lógicamente, era una de las cosas grandes que había dentro de lo que era la cultura general del pueblo. En la matanza, claro, lo importante es el cerdo y la cría del cerdo, ¿no? Entonces aquí he puesto algunas fotos de las razas más representativas del cerdo. El primero que hay es el cerdo ibérico. He puesto una foto de lo que era un cerdo antiguo, ibérico, que era un cerdo que tenía pues muy poco desarrollo muscular, muy poca carne, era un cerdo antiguo, que decimos, ¿no? O sea, con mucho tocino en toda la zona central, muy poco desarrollo muscular, en las paletas apenas tenían carne, en las piernas tampoco, o sea, era muy escaso de carne. Este ya es un ibérico moderno, claro, están más seleccionados, están con mejores formas, más rectitud, más no sé qué, y en cualquier caso, el cerdo ibérico, las razas españolas que hay otras más antiguas que ni siquiera me molesto en ponerlas. Por todas las comunidades autónomas sacan sus razas, que si el chato vitoriano, que si el menorquín, que si el no sé yo, o sea, no vale ninguno para nada, absolutamente para nada, o sea, es tontería, son solamente representativos y vale pues para que los tengan las diputaciones o testimonialmente en algunas instituciones, pero no sirven como animales que sean de producción, para nada. De hecho, el cerdo ibérico está también muy en cuestión, hasta tal punto que lo que hay ahora mismo, casi en todo, es el cruce de ibérico al 50%, que lo habéis visto ahora, que es la norma de calidad del ibérico, casi todo es cruce del 50%, que es con el duro. El duro, que es una raza americana, que procede de los cerdos españoles cuando los llevaron los españoles aquí a América, y lo seleccionaron los americanos, no, los norteamericanos, y llegaron a sacar esa raza, que se llama duro simplemente porque es duro. O sea, es duro de por sí, es muy resistente al clima, muy resistente a cualquier problema, a la comida, a la falta de comida, es muy resistente. Tiene unos crecimientos muy altos, es un animal muy grande. De hecho, aquí uno de los que trajo estos cerdos fue la finca de Mancho Verde, lo trajo en pureza, lo tuvo muchos años, y tenía sementales que sobrepasaban los 500 kilos de peso. O sea que es un animal superior a ellos. Bueno, pues ese es el que se está cruzando ahora y se cruza con el ibérico, y es el que le está dando las características que hay. Primero porque tiene mucho desarrollo muscular. Bueno, ya veis este ejemplar, que es excepcional, claro, el desarrollo muscular que tiene, tanto en las paletas como en las piernas, y hace que el cerdo ibérico pues, se pueda sacrificar hoy día al año, aproximadamente entre los 14 o 15 meses, es cuando se están sacrificando. Cuando el cerdo ibérico puro no se puede sacrificar
porque no coge peso antes de los 2 años, antes de los 24 meses, o sea que, claro, la diferencia es importante. Luego este animal tiene otra característica y es que tiene la carne muy entreverada, es un cerdo que produce mucha grasa entre el músculo. No tiene apenas grasa de cobertura, o tiene muy poca de cobertera, fuera, en el panículo adiposo, pero sí tiene mucha infiltrando el músculo. Y le da unas muy buenas características al ibérico, porque el ibérico precisamente tiene mucha grasa de cobertura, pero no tiene grasa infiltrante. O sea, eso que dicen, es que el cerdo ibérico infiltra, mentira. El cerdo ibérico infiltra muy poco. El que infiltra mucho es el duro. Y los cruzados de duro precisamente tienen mucha más infiltración y mucho más desarrollo muscular que el ibérico puro. Por eso ahora se ha empeñado el Ministerio en hacer el ibérico puro, ¿no?, en los jamones, y resulta que el ibérico puro, el de la etiqueta negra famosa, 100% raza ibérica que pone, esas cosas igual, apenas tiene desarrollo muscular. El músculo que tiene está poco infiltrado y el rendimiento que tiene, grasa macro, es muy bajo. Sin embargo, el que tiene el 50%, sí, ese sí tiene un buen desarrollo muscular, tiene una cantidad rentable de magro con respecto a la grasa, y además el magro que tiene, la carne que tiene, la tiene muy infiltrada. Es bastante mejor, y aunque digan lo que diga la propaganda, no, posiblemente es mejor un jamón cruzado al 50% que el del 100% ibérico. El ibérico tiene algunas líneas que sí que tienen infiltración también en la carne. Pero no hay ningún programa ahora mismo de selección genética como para poder meter eso en el cerdo puro, o sea, es muy variable. Te puedes encontrar algún animal que sí que tiene buena infiltración, pero te encuentras otros muchos, el 80%, que no tienen nada, absolutamente nada. Entonces, claro, eso es un desastre. Si tú en un producto que quieres vender como muy bueno, no tienes una tipificación, mal vamos. Todos los productos que sacas, todos los jamones que saques tienen que ser absolutamente iguales, si no, mal vamos. Cosa que no tiene el ibérico del 100% puro. ¿Qué es lo que hacen las empresas que se dedican a ello? Es seleccionarlos previamente. Hoy día, simplemente con una sonda y con ondas, se ve precisamente la grasa que tienen interior, y ellos lo que hacen es seleccionar los jamones que son mejores en fresco ya para secarlo, y los que no tienen una calidad suficiente simplemente los desguazan y los hacen embutido. Esas son las empresas que son muy serias, y otras empresas que son menos serias, más baratas, que claro, pues los hacen todos, ¿no?, porque es lo rentable y de todas formas se va a vender bien por la etiqueta. Otro cerdo que se metió aquí, el Hampshire, que este es inglés, se intentó precisamente se metió con el fin de sustituir al ibérico. También está muy bien hecho, pero si os dais cuenta es muy parecido al ibérico, pero claro, con más desarrollo muscular, mejor hecho, mejores aplomos, mejor estructurado y tal. No aportaba nada porque, claro, el cruce del duro con el ibérico le supera con mucho a aquel, y entonces prácticamente ha desaparecido, ya no se utiliza. Y luego vienen todas las razas blancas, que están cruzadas unas con otras, otras con unas, no sé qué, no sé qué, de todo. Ese sería el blanco belga, que es quizás de los más antiguos, de los primeros que hay. Este es el Larguay, que también es inglés, que es un cerdo blanco pero muy grande, enorme. Se caracteriza precisamente porque tiene las orejas para arriba, mientras que los otros las tienen para abajo. Ese sería un Landrat. El Landrat es de mucho desarrollo muscular, muy largo, con mucho jamón, mucho lomo, unos lomos muy desarrollados, y ese ya es el hiperdesarrollo total, que es el Pietré. De este mucho cruzados con este y con ese, porque el duro, los cruza con todo. De hecho, en las granjas que hay ahora mismo de producción, el duro cruza prácticamente con todo, por esa característica que tiene de fuerte crecimiento y de tener una carne muy infiltrada, que también viene muy bien en cualquiera de estas razas magras. Viene muy bien que le dé fortaleza, sobre todo en las extremidades, estos dos que son los más utilizados, ¿no? Les da mucha fortaleza en las extremidades para que aguanten mucho peso en poco tiempo, mucho crecimiento más que estos, porque estos no son razas muy grandes. El Duroc sí,
y además la carne es un poco más infiltrada, es menos seca, tiene la tendencia a tener menos agua, o sea que ahora mismo está cruzando el Duros prácticamente con todo. En cuanto a la alimentación, pues lógicamente, antes como no había sistema de recogida de basuras en los pueblos, en Santa Cacilla, no hacía falta, para eso estaba el cerdo. Todos los productos orgánicos de una casa, todo era para el guarro a la matanza. Y lo que no se comía el guarro se lo comían las gallinas, con lo cual no había nada que echar. Como no fueran plásticos o papeles, otra cosa no. Y como tampoco se gastaban en el comercio ni plásticos ni papeles, pues ya estaba solucionado el tema de los residuos, ¿no? Luego teníamos, por otro lado, el aprovechamiento de los productos hortícolas, que todo el mundo tenía su huerto. Entonces, una forma de rentabilizar el huerto, pues era el guarro de la matanza, igual que las gallinas, que eran los dos animales que se lo comen todo, ¿no? Tomate, sandía, verdolaga, bledo, pues ya sabéis, en el huerto había de todo. De hecho, había mucha costumbre, había criadores que eran profesionales de cerdo, bueno, que tenían alguna cerda de cría, que criaban para los demás y tal. Pero había unas ferias muy típicas, que era la de comprar el cerdo de la matanza, o el lechón para la matanza, que eran las ferias de agosto. Tanto la de aquí, que era el tercer fin de semana de agosto, como en Arenas, que era el fin de semana siguiente. ¿Por qué? Porque mucha gente que venía de la Vera con cerdos para vender en esa feria, los que no venían aquí, luego iban a Arenas, y allí en Arenas ya remataban la faena. Por ejemplo, hay un colega nuestro que su padre venía hace la pila de años, que es Correa, que lo conoce, el padre de Correa venía con un cochino de la dehesa de ahí de Extremadura a venderlos aquí y a Arenas, siempre en las ferias del mes de agosto. Eran las ferias del cochino. ¿Por qué en esa época? Porque en esa época es cuando empezaba a haber precisamente ya muchos desechos de la huerta y es cuando la gente ya empezaba a tener comida para el cerdo. Pues claro, tenerle a principios de año pues era un gasto enorme, compra pienso, no sé qué, no sé cuál. No, en esa época ya empezábamos a tener producción y era cuando interesaba comprar el cerdo. Y luego se lo remataba con los productos forestales típicos. Aquí sobre todo eran higos y castañas. Aquí bellotas también algunas, porque también tenemos bellotas, aquí hay de todo, evidentemente, pero aquí bellotas menos. O sea, aquí realmente los cerdos se cebaban con higos y con castañas. Y de cereales solían suplementarse con maíz, más que con cebada. También gente que compraba cebada, no todo era una cosa a la otra, pero sí se hacía con maíz. El maíz precisamente da muy buen cebo, porque da una grasa muy líquida. No lo habéis comprobado, pero yo en casa sí, porque precisamente nosotros siempre era con maíz, con lo que se lo cebaba, y tenían una grasa muy líquida. Cuando dabas un corte, incluso el corte se llenaba de aceite líquido, ¿no? Cosa que no hace la cebada o que no hace otros productos. Si lo hace la bellota también, un aceite muy líquido y tal. Por eso hay muchos productos, como el maíz, por ejemplo, o los derivados del aceite de oliva, que ahora se utilizan mucho en los piensos compuestos que se dan a los cerdos precisamente, que se van a vender como por bellota, porque son tan buenos o mejores que la bellota. Hay cosas que están superadas técnicamente, que se utilizan muchos productos del aceite de oliva y el maíz, y eso da un tipo de grasa en el cerdo que tiene más oleico incluso que el de bellota. Pues una de las cosas de la norma de calidad es por la cantidad de oleico que tiene. Pues resulta que con un cebo de maíz, y si le apoyas además con algo de desechos de aceite, como los aceites de orujo, no sé qué, no sé cuál, no hace falta grandes cantidades, echan de un 3 a un 5%, bueno, eso puede llegar hasta un 8% en el pienso del cerdo, entonces le supera con mucho al oleico de la bellota. O sea que, de hecho, lo tienen prohibido, lo vigilan, pero si no hay forma de vigilarlo, o sea, así es que no hay forma. No se puede distinguir, vamos. No hay manera. La pulpa que se utilizaba mucho, ¿de qué procedía? ¿Qué era la pulpa? La pulpa es la cáscara, bueno, el resto que queda de la remolacha de sacar el azúcar. Se desecaba, se traía, ¿no? Seco, se traía seco porque era más cómodo, claro, la pulpa si está fresca pues pesa mucho, no merece la pena, entonces lo desecaban y luego la gente aquí lo hidrataba, lo echaban en un cubo de agua y luego lo mezclaban con un poco de harina
que podía ser de maíz o de cebada, y ya, y eso era la comida del cerdo. Eso ya era para caso, o sea, la pulpa se utilizaba sobre todo precisamente en primavera, verano, que era cuando la había, porque para la gente que tenía el cerdo antes de la feria, ¿no? No hay otra cosa, tú le tienes que dar fibra al animal, el animal tiene que llenar la tripa de algo, pues entonces se utilizaba la pulpa de remolacha. Luego ya si tenías tomate, sandía, verdolaga y tal, pues ya que tirara de eso, ¿no? La cría de los cerdos profesionales, pues ya sabéis, hacen naves, se hace con piensos compuestos que van perfectamente equilibrados, lo que estábamos comentando. Se pueden utilizar un montón de productos que hay, como el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite más barato que haya, incluso la manteca de palma, que no es barata, y al final produces unos cebos que son muy buenos y maravillosos y que, bueno, pueden dar el pego en el mundo de la bellota. O sea que por eso hoy día también hay mucha tendencia a comprar jamones que sean de marca, ¿no? Igual que en los vinos y tal. No ir tanto por las denominaciones de origen ni por las normas de calidad, sino por la marca. Es decir, me fío, yo qué sé, de los jamones de Montesino, pues porque Montesino sé que los hace bien y sé que están buenos siempre y tal, ya está. Y a lo mejor, como por ejemplo la marca tan famosa que todos conoceréis, esta de Joselito, ¿no? Joselito no entra en ninguna norma, Joselito es por su cuenta. Él coge sus cochinos, los cría como le da la gana y hace sus jamones y ya está, y son los más caros del mundo. Punto y se acabó. Y no entra en la norma de calidad del ibérico. Siguiendo con la matanza, ya teníamos el cerdo, fundamental, pues luego vamos a la calabaza y la cebolla. El cultivo de la calabaza, pues aquí sin problema, porque todo el mundo tenía el huerto, tenía no sé qué. La calabaza, la verdad es que es muy agradecida, se siembran unos pies y con echarle un poco de agua y poco más, y da un montón, ¿no? La matanza empieza precisamente con el cocimiento de la calabaza, que es cuando ya empezaba a oler a matanza, a mí por lo menos. Yo cuando hay ya cebolla y calabaza cocida, me huele más a matanza, fíjate, que el cerdo, ¿no? Esta mañana cuando venía para acá, ahí por la zona esa de la Tenería, me olía a cebolla cocida y digo, joder, ya estamos de matanza. Es que antes era el olor ese por las calles. Por las calles olía. Bien, pues la calabaza se cuece con cebolla. Lo normal es utilizar en peso crudo un 20% de cebolla, o sea, por cada 100 kilos de calabaza, 20 kilos de cebolla aproximadamente, ¿no? La cebolla es esencial tanto para la calabaza, para la morcilla de calabaza, como luego para lo que vamos a decir del chorizo de verano, que también lo conocéis todos. O sea, y también es fundamental la cebolla para ello. Se cuece, una vez que está cocido, se saca y se escurre. El escurrir la calabaza es fundamental, o sea, hay que procurar utilizar todos los métodos a nuestro alcance, porque los métodos que se tenían, pues ya sabéis, eran un saco, se retorcía, se colgaba, se le ponía peso, no sé qué, porque pues nadie contaba con una prensa como para poder quitarle el agua. Se hacía el día de antes, se le ponía peso, se le dejaba peso y tal. Es muy importante porque luego a la hora de calcular los guisos y los pesos y no sé qué, si lleva mucha agua, pues nos puede entorpecer, más bien nos puede engañar en la cantidad de sal, de pimentón, de no sé qué, y lo que sí va a quedar salado se queda soso, o al revés, se nos queda muy salado, se nos queda muy soso, porque hemos perdido más agua de la que creíamos, ¿no? Entonces, el escurrido de la calabaza es muy importante. Aquí tenéis un elemento de la matanza, que es la artesa. La artesa de madera. Yo creo que es el instrumento típico de la matanza, ¿no? Junto con los cuchillos y más, tal. Pero bueno, la artesa, que es de madera, evidentemente, que no se salía, se podía incluso, se hacían los adobos y tal en ella, se echaba agua, se echaba no sé qué, y no se salían. Pero no se salían ni más ni menos que por la mierda que tenían entre las ranuras, porque, o sea, no tenía ningún otro método de tratamiento que pero habrían dado algo antes. Nada. Bueno, se hinchaba la madera.
Había, sí, en otro método, que era darle manteca. Manteca. La manteca, ¿no? La madera, bueno, tenemos la suerte de que en las matanzas se utilizaba de matanza en matanza, ¿no? Sí. Porque si se hubiera utilizado a diario, bueno, en las carnicerías no se utilizaban artesas, evidentemente. La madera, como sabéis, es muy contaminante, o sea, mantienen todas las bacterias vivas, buenas, malas, regulares, lo contagia todo, lo contamina todo, entonces, claro, hombre, de un año a otro. Si se hacía el pan en la artesa. De un año a otro. Se hacía la matanza. Pero de un año a otro, digamos, se descontaminaban, Claro. más o menos venían limpias. Pero ya si empezábamos a ir de una matanza a otra, ya mal. Se las ya, dejaba la gente, sí, las artesas. ya malo, porque ya la Claro. contaminación iba a un Se sitio a otro. transmitía todo. Pues teníamos menos Menos mal. contaminación. Ya. Tú no sabías las que tenías. Pero no es lo mismo. Bueno, y luego ya viene pues el momento del sacrificio del cerdo. Como al principio hemos puesto también un Real Decreto de Bienestar Animal, que ahora es muy importante, una de las cosas que hay es que los ayuntamientos ahora están obligados precisamente, cuando los autorizan a que se hagan matanzas en su término municipal, a que se haga bajo medidas precisamente de bienestar animal. Y eso se supone que lo tiene que controlar el ayuntamiento y tiene que poner los medios al alcance de los paisanos. Entonces, pues bueno, el ayuntamiento de aquí lo que tiene es una pistola aturdidora, que es esta, ¿sabéis? Esto es una pistola aturdidora, y estos lazos, que yo sepa, el ayuntamiento no tiene, estos los ha traído amablemente Manolo, porque lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras hoy día es coger a un cerdo con un gancho, ¿no? Eso que se hacía antiguamente de cogerlos con el gancho, no sé qué, no sé cuál y tal. No, ellos cogerlos del morro, con esto normalmente lo cogen muy bien, se tira y ya está. Y ya te quedas con él y punto. Ojo con agarrarla aquí que se abre. Nos ha pasado muchas veces, ¿verdad, Manolo? Que llega uno, agarra de aquí para tirar y se queda con él en la mano, claro. En fin, bueno, como ven, es más fuerte. Es el que utiliza Manolo para los berracos cuando tiene que operar. Y lo mismo, ¿no? También tiene el seguro para que no se cierre, que si le damos, que se cierre. Bueno, es fácil, este es que le ha reforzado porque se le partieron, ¿ves? Y le ha reforzado bien. Bueno, a ver, se le coge, la foto no se ve muy bien el morro, en este se ve mejor. Sí, en el morro, sí. Ves cómo le cogen ya, pues también con el lazo, a pesar de que, bueno, en un sitio, digamos, más tradicional se pueden hacer las cosas bien, o sea, no porque estemos en el campo o tal, pues hay que hacer las cosas de cualquier manera. Está muy bien hecho. Incluso ves, se ponen sus cuerdas y no sé qué para poderle subir al tajón mejor y tal. En este caso, ahora lo vamos a ver, lo que se hacía era subirle con una pala de un tractor y sangrarle, porque siempre pues sangran mucho mejor que esto. Bien, aquí está la pistola del Ayuntamiento de Candelera, por si la queréis ver. Mira, vamos a ver, Enséñanosla así. Bueno, esta. No apunte para Esto se abre, esto tiene unos pequeños fulminantes, que son estos. Dispara, claro. Esto se mete aquí, se cierra, no, lo voy a meter, cuida, dispara. se le clava. No, que estoy yo en primera fila. Y luego aquí. Pues así, vale. Hay veces que no se clava, no llega. Aquí se carga, ¿no? Ay, Dios mío, Manolo, que hemos venido a Tornillo. Y das ahí y ya está. Ya está. Se lo pones en el centro, pum, aquí. Esto tiene un cilindrito que sale, pero sale un trocito así nada más. Nada más. Lo importante del cilindro es que vais a ver. Tiene aquí un pequeño hueco, ¿no? Sí. ¿Veis que está hueco? Sí. Bueno, pues ese hueco lo que hace es coger aire y ese aire lo inyecta en el cerebro. O sea, con el golpe que da en la piel, lo inyecta en el cerebro y el cerebro le desarma, entero. Y ya, la conmoción que tiene es total.
Claro, no, con esto le das en un momento el ayuntamiento que suele hacer la matanza del raso, ¿no? La matanza de ese. Matan un cerdo, pero si ese cerdo se mata con esto, con el lazo y con esto. Nada de gancho. Nada de gancho. De cuchillo. Con los brincos que era lo Se están chapando todos los. Una vez que tenemos sacrificado el cerdo, pues vamos a la fase siguiente. Yo vi una vez una familia de chinos nuestros que con el gancho del cerdo lo agarró dos hermanos o tres jugando y agarró uno al otro. Bueno, ahí estamos. Sangrado del cerdo. Fundamental recoger pues cuanta más cantidad mejor y tal. El chamuscado y el pelado. Ahora todo el mundo lo hace y ya prácticamente nosotros lo hemos conocido solamente con butano. Bueno, lo hemos conocido también con retamas, que era lo típico. Ahora sería difícil que te dejaran coger retamas del monte. Porque ahora todos pegan muerte. Sí. Las retamas iba bastante bien, la gente se las recogía antes, las tenía en casa y la verdad es que con las retamas yo también lo he hecho. Se hace bastante bien. Lógicamente, el butano es mucho mejor. Y luego pues se le lava lo mejor que se puede, con agua abundante y ya está, y no hay más, ¿no? Y luego ya pasamos al despiece del animal. Aquí en esta zona nuestra, no sé si en todas partes igual, tiene un despiece muy típico, se abre de una manera muy típica, porque por ejemplo en arena no le abren así, pero bueno, aquí era así. Aquí se le ponía panza arriba y se hacían dos cortes paralelos, ¿no?, a lo largo de todo el animal, y luego toda esta tira se sacaba. No, eso no es la correa, luego te lo digo lo que es la correa. Toda esa tira se sacaba, que es una tira muy grasa, ¿no? Eso es ántima, pero bueno, es la barriguera más bien, más que ántima es la barriguera. Esta zona de la barriguera, que es esto que está doblando para acá, ¿no? Lo está cortando, está doblando para acá, esa tiene una grasa muy blanda, no llega a ser como el tocino, ¿no? Es más blando, es más líquido y tal, y es una zona que es muy buena, que se debe utilizar, o se puede utilizar precisamente para las morcillas de calabaza. Cuando no hay otra cosa, en la morcilla de calabaza se utiliza tocino, pero no es lo mejor. Lo mejor es ese tipo de grasa. Entonces se quita esa tapa, digamos, que es todo a lo largo. Luego ya se podía cortar el pecho, también se cortaba como una tapa del pecho, y era muy bonito porque cuando tú haces eso en el cerdo se le veía perfectamente toda la anatomía luego, la tripa, el corazón, los pulmones, se veía todo perfecto al quitarle esa especie de tapa. Era un método muy bonito para estudiar precisamente la anatomía interna del animal. Vale, luego se sacaban las tripas y ya se continuaba igual, siempre el cerdo tumbado, luego se quitaba el espinazo, se quitaban las costillas, se iba quitando todo hacia abajo, o sea, de arriba hacia abajo, hasta que terminábamos dejando solamente los tocinos encima de la mesa. Los productos que se sacaban, pues ya lo sabéis, ántima, fundamentalmente, las tiras de ántima, las orejas, el pectorejo, ahí es donde está la correa es justamente la frente del cerdo. Los productos más cárnicos, ¿no? Espinazo, bueno, los bofes, costillas, lomos. Yo creo que lo conocéis todo, ¿no? Los solomillos. En fin, pues todo lo que y de todo esto, pues luego ya empezamos a sacar el producto. Quizás el primer producto que se sacaba en una matanza para comer, ya para consumir, era la sopa de cachuela, ¿no? Ah, las de cachuela. Sería, claro. Las sopas de cachuelas porque se hacían con la cachuela. Y hay discrepancias en que era la cachuela. Hay gente que la cachuela es el hígado, para otra gente el bazo, que es la que llaman la palomilla. En fin, si se hace con una cosa y se hace con la otra, lo que sí que está claro es que lo que se echaba era hígado frito y machacado encima de la cachuela. Los ingredientes, pues ya sabéis, la pajarilla o bazo,
La grasa circundante, que eso sí que es importante porque la grasa circundante de la pajarilla, que es el epiplon, que es la telena esa que recubre los intestinos, es muy fino, muy suave, pues eso se cortaba en trocitos pequeñitos y es con lo que se freía la cebolla y el hígado y todos los ingredientes que luego se iban a utilizar, con lo que se hacía el caldo, digamos, de la sopa, era con esos ingredientes. Se echaba colorante, pues quedaban amarillas, comino, el pan para la sopa. Una vez que se calaban, se machacaba el hígado y se echaba por encima. Vale, pues esas son las típicas sopas de cachuelas. El día de la matanza. Es una foto, las típicas sopas, la máquina, la bota, bueno, está todo. Todo, es que está todo. La cuchara. Es un producto que de los que a quien le gustan mucho y a quien no le gustan no le gustan nada. Yo no sé si es por el hígado o por qué. Por el comino. O por el comino. No, el comino me gusta mucho. No lo sé, pero A mí no me gusta. tiene defensores y tiene detractores. Luego, posiblemente, el siguiente producto es la morcilla de sangre. Morcilla de sangre, sí. La morcilla de sangre aquí sí que en eso hay muchas versiones. Yo no puedo decir que aquí haya una cosa típica, bueno, hay una cosa típica de Candeleda, que es que lleva hierbabuena. En otros sitios no utilizan hierbabuena en la morcilla, pero aquí en Candeleda lo utiliza todo el mundo. Es de las cosas que tiene. Pero luego, siempre es una mezcla de sangre, gordura, cebolla, y luego siempre se echa un producto de relleno, digamos, que puede ser arroz, pero que también puede ser pan, que también puede ser patata, que también puede ser cualquier otra fécula que se quiera utilizar. O sea, se pueden utilizar montones de cosas. Esta fórmula, porque no hay ninguna fórmula, la hicimos nosotros a base de pesar, ensayar, error, acierto. Entonces llegamos a esa conclusión y nos quedaban bastante bien, ¿no? Eso es para hacer el bodrio. Lo primero que hace es sangrar el cerdo y la sangre, sabéis que para esto hay que dar la vuelta, que se va coagulando para desfibrinarlo. Se quita la fibrina que se forma, que sería la que haría el coágulo. Una vez que sacamos la fibrina, ya la sangre se mantiene líquida todo el tiempo, ya no se va a coagular, ya se mantiene líquida. Entonces, para ello cogemos 2 litros de sangre desfibrinada, 750 gramos de gordura, que puede ser para ello muy bien también de la gordura que hablábamos antes de la tripa, o bien también parte del epiplon que decíamos antes, la grasa esa que lleva la pajarilla, si no se ha utilizado en la sopa, también vale, también es una grasa que es buena para eso. Cebolla cruda, 1 kilogramo, ajo, 50 gramos, eso ya es para luego hacer el guiso, porque la cebolla se fríe. La forma de hacerlo es empezar a deshacer la gordura, ¿no? Y freír la cebolla en la gordura. Una vez que eso está hecho, echamos el ajo y nada más. Y ya lo dejamos, bueno, no enfriar, porque si lo enfriamos luego no se va a poder mover. Ya añadimos ya el resto: la sangre, el ajo, la sal, el pimentón, el arroz, que poníamos 2 kilogramos cocido y escurrido, El pan está buenísimo. y la hierbabuena, el comino y el orégano. Esas son cosas típicas ya que se podían echar aquí. El comino, digo lo mismo, había quien sí y había quien no. El arroz había quien sí y había quien era pan, o incluso patata, o incluso otras cosas por ahí. Pero la hierbabuena, aquí en Candelera, sí que era y bastante, ¿eh? Yo he visto en sitios que han echado muchísima cantidad. Y está muy bueno, ¿eh? A mí me gusta que lleve mucha hierbabuena, particularmente. Eso de desfibrinada, eso que la sangre... No, se llama desfibrinada cuando le has quitado la fibra, la mueves, ¿no? Bien movido. Bien movido, bien movido. Tú has visto que se empieza a formar unas hebras, esas hebras se lían a una cuchara o a una espumadera, ¿no? Y ya está, lo quitas. Yo que siempre he visto de darle. Claro, pero lo que haces es quitar la fibrina que se forma al coagular. Pero era los muy elementos de importante, coagulación y ya no se coagula. era muy importante tener el movimiento. O sea, si os dais cuenta, ese soy yo, el que está... Sí, te hemos conocido. El más importante que hemos conocido. Pero para no decirte... No había
Más que el cerdo. Por lo menos era más aburrida. Una vez que está hecho el guiso este, que esto se llama bodrio, cuando lleva sangre, las masas se llama bodrio. Una vez hecho el bodrio, pues se llenan las tripas. ¿Lo de qué bodrio viene de aquí? Sí. Claro, seguro. Es verdad, se dice. Muy importante. El bodrio, qué bodrio. Y como este tipo de productos luego van cocidos, entonces hay que tener la precaución de no llenar las tripas del todo, porque luego el aire que lleva dentro se va a expandir y se pueden romper. De todas formas, hay que tener la precaución de que cuando se cuecen, en el recipiente que se cuece, se cogen todas con un palo por la cuerda para que estén en vertical, y así el aire puede ir arriba, y una vez que se va arriba podemos también pincharlas para que se eliminen. Entonces se cuece, no tiene que cocer, hay que mantenerlo durante media hora por lo menos, pero sin cocer, o sea, tiene que ser sobre 80 o 90 grados, no tiene que llegar a cocer, tiene que estar ahí mucho tiempo, al menos media hora, casi a punto de cocer, pero no cocer. Se cuece, ya el riesgo de que se rompan es más alto todavía, ¿no? Una vez que están cocidas, se sacan, se enfrían y ya se pueden consumir, incluso así, o se pueden freír, cocinar, cualquier cosa, ¿no? Continuamos con otro producto, pues el chorizo de bofe. El chorizo de bofe, como es el primer producto que vamos a tener picado, por eso es por lo que he puesto ahí ya los elementos de picar. El chorizo de bofe pues echa todo aquello que no queremos realmente o que no nos sirve para otra cosa del cerdo, es lo que se va a utilizar. El bofe son los pulmones, aquí en Candeleda. El estómago, el duodeno, que es el primer trozo de tripa que hay, la faringe, el entresijo que llaman también, y cualquier otra cosa que nos sobre por allí, todo eso se cuece y una vez que está bien cocido, se pica con la máquina de picar. Todo antes se hacía a mano, con cuchillos y tal, pero bueno, yo creo que estas máquinas sí que son más grandes que yo, seguro, porque las he conocido ya de toda la vida, ¿no? Estas máquinas de picar. Esto es la criba, digamos, la que va a darle el tamaño que queremos picar. Estas son las cuchillas y bueno, este es el cierre. Las cuchillas siempre se ponen de plano contra la placa, ¿no? Y ya está, vamos, ¿no? Es algo tan sencillo que todo el mundo lo ha visto, lo conoce y tal. Bueno, el resto de cuchillo, una cuchilla, una boga que llaman. Aquí las cuchillas pequeñitas lo llamaban boga. No sé por qué, pero era, sí, los matarices que había, las cuchillitas pequeñas que llevaban, lo llamaban boga. Entonces, una vez que lo tenemos bien cocido y bien limpio, pues se pica y se cocina y se guisa igual que el chorizo normal y corriente. Con el fin de darlo color, como son productos a veces blancos, el bofe no, pero el estómago sí, o algunos otros, o el entresijo también, son productos que son blancos, entonces se quedaría muy blanco. Le daría un poco de color el pimentón que se va a echar, porque el guiso de este chorizo es exactamente igual que el del chorizo normal, es lo mismo, se hace lo mismo. Pero se le añade también un poquito de sangre con el fin de darle un color un poco más vivo. Puede ser también para que se una, pero bueno, sobre todo es porque si no quedaría un color, un blanco un poco agradable. Es más agradable con un poquitín de sangre y ya unifica ese color y queda más bonito. Es un producto que bien hecho, creo que es muy bueno, es muy típico de aquí también. Y ese sí que es una de las cosas que nadie le ha dado por decir lo voy a hacer industrialmente y lo voy a poner a la venta o tal. Pero es algo que, yo qué sé, que lo ha probado y realmente era un buen producto. Yo en mi caso llevaré, yo qué sé, 20 o 22 años que no lo pruebo. Pero y también con esto pasaba como había grandes detractores y grandes. A mi suegro, yo recuerdo, le encantaba y a mí igual. Y luego pasamos quizá una de las estrellas de la matanza, por lo menos hoy día, antes no lo era, y ahora resulta que sí que es la estrella de la matanza, son las morcillas de calabaza, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el precio de la calabaza, que era antes lo que no valía nada, se echaba en cantidad de
por tonelada, porque es que lo que se tenía que era como más barato. O sea, el factor limitante de hacer morcilla era la grasa del cerdo, no la calabaza y cebolla había la que quisiera. Y ahora resulta que es al revés. Por eso decían que toda la grasa que tenía quiera, tanto el estómago. y la calabaza escasea mucho, y como escasea mucho y es muy cara, pues resulta que se hace poco, vale mucho dinero, y en fin, y tiene mucho trabajo hacerlo en casa. Bueno, ahora tú sabes que la industria, la gente que lo hace compra la calabaza ya en sitios que se dedican a cocerlo industrialmente y a pelarlo y tal, pero es que vale caro. Es que un bote de calabaza que no hay de 15, de 20 kilos, de 30 kilos, o congelado, que te lo venden en bloques también, congelado, es que es muy caro, que no sé si sale a 12 o 14 euros o algo así. No me creáis mucho el kilo, ¿eh? O sea, es una auténtica barbaridad. Mucho más que el malo. Sí, mucho más que el malo. De hecho, en la tienda es que están más caros las morcillas de calabaza que los chorizos, bastante más. Y eso que las proporciones que ahora también la gente que lo hace utiliza de calabaza con respecto a la gordura, utilizan el mínimo que se puede. O sea, la calabaza va al mínimo. De hecho, que a veces cogen morcillas por ahí industriales y es que no tienen ni aroma la calabaza, prácticamente nada. Muy poco. Bueno, pues esto es. Aquí tenéis una fórmula de cómo se puede hacer, por ejemplo, morcilla de calabaza. Dice, para 1 kilo de gordura, entre 1 y 2 kilos de calabaza. O sea, aquí la proporción puede ser muy amplia, depende de los gustos o de lo que se tenga. Y dice, a ver, uno se pone a hacer un bidón y no calcula, o 2 bidones, y dice, pues esto es lo que ha salido, pues hay que gastarlo. Bueno, pues hay margen, hay margen, porque no porque lleve un poco más o un poco menos va a variar mucho la cosa. O sea, entre 1 y 2 kilos va perfecto. Actualmente en la industria suelen echar bastante menos de 1 kilo, se quedan en 0,5 cosas así por kilo de gordura. Eso es lo que suelen utilizar. Y debe llevar aproximadamente de un 10 a un 15% de cebolla cocida también. Digo lo mismo, lo del 10 o el 15 aproximado, no tiene por qué ser una cosa muy exacta ni nada. Le va a dar las mismas características con un poco más que con un poco menos. De sal son 20 gramos por kilo de la masa resultante anterior, ¿no? De todo lo que tenemos. Eso ya no se llama bodrio porque no lleva sangre, es una masa, es un bodrio. Esa masa, 20 gramos por kilo de la masa resultante, 24 gramos de pimentón por kilo, 10 gramos de ajo picado, orégano, comino, que también es opcional. Aquí en Candela no se suele utilizar comino, pero en otros pueblos de por aquí alrededor sí. Entonces hay las dos versiones, a quien le gusta y a quien no le gusta y tal, no le da mal resultado, pero aquí no se utiliza. Una vez que tenemos el guiso, pues moverlo bien envolverlo, amasarlo. Hay que amasarlo muchísimo, porque lo que hay que lograr es que haya una buena integración entre la grasa y la fase líquida o la fase acuosa, que es la calabaza, ¿no? Lógicamente el agua y el aceite hacen mala mezcla, entonces hay que conseguir una emulsión, y para hacer esa emulsión hay que moverlo mucho y con mucha energía. El éxito en las matanzas muchas veces de los productos es precisamente el que se haya amasado correctamente y se haya mezclado correctamente, o no se haya mezclado correctamente. Eso es más importante muchas veces que las proporciones, o que este producto, que me he dejado esto, que me he dejado lo otro. O sea, el amasarlo es esencial. Es el 80% de que el producto salga bien. Es muy trabajoso. Bueno, de hecho casi siempre lo movían las mujeres por eso, porque es que es muy trabajoso. Estupendo. Sí. Entonces, claro, luego ya no hemos empezado, que ya, bueno, había que meterse a ello y había que hacerlo, porque efectivamente es fundamental y es trabajoso, las dos cosas. Aquí está, ¿ves? Una mujer amasando y un chico amasando. Eso a batidora no podía ser. Sí, claro, en una industria se hace con una amasadora, no una batidora, no, con una batidora. Sí, las amasadoras. No quiero organizar. La máquina esa que es la media.
No, eso no vale. Para amasar tiene que ser lento, o sea, una amasadora va lenta, no es rápido. E incluso, aquí ha habido gente que la mete en hormigonera. La hormigonera es demasiado rápida para esto, ¿ves? Tiene que ir todavía un poco más lenta, ¿sabes? Pero, bueno, las amasadoras aquí las podéis ver en las panaderías. Bueno, y muchos carniceros también las tienen ya en su casa, ¿no? Suelen ser verticales y un rodillo que va, pero va lento, lento. Es cuestión de tiempo, de darle vuelta, pam, 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 pam. Y esto igual, pues es cuestión de... A esta pobre que la engañamos, era de Madrid y la decimos a la puta más. Ponte ahí. Pues no volvió a venir a la otra. Pero bien, el sistema, y claro, el aparato este, es decir, lo que decíamos antes, la artesa, es un elemento muy bueno, precisamente para poder amasarlo bien. Porque puedes empezar por una punta, te vas para la otra, vuelves otra vez para acá, y eso te permite hacer una buena masa. Esto en un bol redondo, cosa de esa, amasarlo a mano prácticamente es imposible. Sobre todo si es un poco de cantidad. Ahí lo tiene. Otro producto típico, el chorizo. El chorizo simplemente es la carne de cerdo, por lo menos aquí, pero se puede añadir vacuno, se puede añadir cabra, se puede añadir caza, o se pueden hacer solo de vacuno, solo de cabra, solo de caza. En cualquier tipo de chorizo que se hace que no sea solo de cerdo, sí que es conveniente añadir grasa de cerdo y quitar toda la grasa que sea de la otra especie. ¿Por qué? Porque el vacuno, la cabra, está sobre todo todos los rumiantes. Todos los rumiantes, la grasa que tienen es lo que se llama sebo. Los sebos se arrancian con mucha facilidad, se quedan duros, se arrancian y saben mal, pero rápidamente, o sea, en un mes ya tiene mal sabor. Entonces por eso conviene quitar bien toda la grasa que tenga el animal, o sea, la carne de estas especies. Y esa grasa se la sustituimos por la del cerdo. La del cerdo precisamente es una grasa que es muy resistente al enranciamiento, por eso aguanta mucho tiempo y no da malos sabores. De hecho, si lo haces bien y llevas unas buenas proporciones, a cualquiera que se lo dé luego le es muy difícil distinguir si es de cerdo o no lo es. Si es de cerdo o lleva alguna otra especie. ¿Verdad, Pili? Era muy típico aquí en Candeleda, sobre todo la gente que tenía campo, la gente de, pues eso, que vivían más del campo, que eran más agricultores que ganaderos, aparte de comprar el barro a la matanza, también los ganaderos de ovino, cuando en primavera las ovejas parían dos, pues solían regalar un borrego, ¿no? El borrego le criaban con leche y luego le criaban con tiempo y le mataban para la matanza, que también le hacían chorizo. Eso de tener un borrego para la matanza era muy típico, además siempre topaba. Eso era una atracción de la matanza. Eso era típico. Todos los borregos que se críen a partir de los 5 o 6 meses, como vayan criado así a mano, todos topan, entonces todos topan. Pero claro, se ponían como burros, eran corderos que solían tener pues esos 7 o 8 meses y que solían pesar 50 o 60 kilos y daban unas canales muy buenas. Muy buenas. Y lo hacían chorizo, también hacían con ellos la comida, ¿no? Para la fiesta, para la familia, para estar ahí, perfecto, era perfecto. Bien, a la carne que tenemos picada, pues unas proporciones, por ejemplo, buenas, serían 22, más o menos equilibrados, 22 gramos de sal por kilo, pimentón 24 gramos, azúcar 10 gramos, ahora explico por qué es el azúcar, zumo de limón, un limón por cada 5 kilos, más o menos, ajo 8 gramos por kilo y orégano. Eso sería aquí típico. Lo del azúcar no lo habéis oído siempre, pero bueno, el azúcar se utiliza precisamente porque aquí el chorizo hay que llevarle, bueno, el chorizo todos los embutidos, las morcillas también. Lo que pasa es que las morcillas ya llevan muchos azúcares que lleva la calabaza. La calabaza sabéis que es muy dulce y lleva muchos azúcares, entonces esos azúcares ya van a hacer las funciones que tienen que hacer reductoras. Condiciones reductoras quiere decir que se quedan con el oxígeno para que precisamente los productos no se oxiden, no se estropeen. Entonces, los azúcares lo que hacen precisamente es crear condiciones reductoras. Y aparte, fermentan y se acidifican. Esa acidificación que producen, todos esos azúcares también evitan
que progresen bacterias que son indeseables. Y además esa acidez, también esos ácidos luego van a formar otros compuestos con proteínas y demás, que son los que van a dar el buqué, el típico buqué del chorizo o de la morcilla o de no sé qué. Ese aroma que te salta, eso no sé qué, eso precisamente es de haber hecho una buena curación y de tener estas condiciones que tiene que tener. La carne de por sí ya lleva una cantidad importante de glucosa, sobre todo si el cerdo está matado en buenas condiciones. Si por alguna razón el cerdo se le ha maltratado, castigado, no sé qué, y está fatigado, no hay forma de hacer nada con él. No hay embutido que salga bien, no hay forma de curar un jamón, no hay forma de hacer nada. O sea, las carnes fatigadas, cuidado con ellas porque precisamente les faltan azúcar. Aunque se los añada, ya no es lo mismo. O sea, el músculo tiene que tener su cantidad de glucosa dentro. Y para eso tiene que estar el cerdo muy tranquilito, muy descansado, para que la glucosa en el músculo esté a tope, no haya gastado nada. Y precisamente el primer azúcar que va a fermentar va a ser la glucosa que tiene él en el músculo, y la primera que va a tener las condiciones reductoras. Y lo del limón es lo mismo, por la capacidad antioxidante que tiene. Entonces el limón en los primeros momentos, en los primeros días, hasta que se instaure la acidez que se tiene que instaurar y reaccionen los azúcares, pues el limón nos va a proteger de que haya oxidación. La curación del chorizo o de las morcillas. Las morcillas sueltan mucha agua y a lo mejor en los primeros momentos sí que conviene dejarlas en un sitio más ventilado, más oreado, con el fin de que suelten el exceso de agua que tiene de la calabaza. No es así el chorizo, y las morcillas, una vez que dejan de soltar agua, tampoco. O sea, hay que tenerlas en unas condiciones que se cure, no que se sequen, como dicen algunos. Voy a secar la matanza. No, la matanza no se seca, la matanza se cura. Hay que cuidarlo y hay que llegar a una curación, y para ello hay que ir muy despacio. Tienen que acidificarse al principio y luego ya irán cogiendo su dulzor y su sabor y sus aromas típicos. Las condiciones que hay que tenerlo son de una temperatura aproximada de 10-12 grados, que es lo que suele haber ahora en invierno en una habitación, suelen andar por ahí, por lo menos aquí en Candeleda, pero tiene que tener una humedad del 80 al 85%, es decir, de seco, nada. Si abrimos ventanas o puertas, sobre todo por el día, nos lo vamos a cargar porque lo vamos a deshidratar. La falta de agua le va a desecar, le va a mermar, va a empezar a hacer arrugas, eso no es. Un buen embutido que se ha curado bien, al mes o los 2 meses, cuando ya está comestible, digamos, ya ha llegado al punto de curación, debe de seguir más o menos con la misma redondez, turgente, sin tener arrugas, sin tener hueco. O sea, debe estar igual, prácticamente igual, simplemente que está seco, pero no tiene que disminuir, apenas tiene que disminuir de tamaño. Disminuirá de peso a lo mejor, pero no de tamaño. Y tiene que mantener la forma exactamente igual. Eso nos indica ya que la cosa ha ido bien. Si se pone un poco de moho por fuera, no pasa nada. Los mohos, sobre todo si son blancos, si son verdes, podrían ser peores, pero si son blancos, nada, estupendo, son los mejores. Lo van a conservar la tripa, y le pueden también conferir algunos aromas que son interesantes. Bien, no sé si tenéis alguna. Nos está entrando hambre, os iba a decir, vamos a hablar al chorizo. Típico de Candeleda, que es el sabor típico del chorizo de Candeleda, que lleva ajo. O sea, el chorizo normalmente en ningún sitio de España lleva ajo. El ajo nada más que lo lleva aquí. Entonces, claro, eso es lo que le confiere un sabor típico. Entonces, yo veo aquí gente que intenta ahora hacer chorizo de Candeleda y no echa ajo, pues entonces no es de Candeleda. Está bueno, pero no es de Candeleda. ¿Sabes? Ni más ni menos. El pimentón, aquí se utiliza bien, porque somos productores de pimentón, hay que utilizar buena cantidad. Pero hay sitios, como por ejemplo en León, que echan la barbaridad de 40 gramos por kilo. Y sin ajo. Claro, tú cuando consumes un chorizo de León, que a mí me lo han dado, tela, que parece que están masticando el pimentón, pero es lo típico allí, y es lo que nos gusta. O sea que cada zona tiene su porqué. Lo del limón ha sido siempre... Es que yo no lo recuerdo, pero claro, era muchísimo. Yo creo que no, sí y no.
Habrá gente que como los tenéis, como también somos productores de limones y le tienes allí cerca, que en todas las manzanas teníamos un limón cerca y después vamos a echarlo. No, no, sí, es lógico, o sea, por lo que te Pero- he explicado, ¿no? Pero que no. no lo recuerdo, No. no recuerdo yo muy No bien. se utilizaría un montón. Yo sí, siempre, pero claro, yo ya lo sabía, ¿no? Había quien echaba el vino, ¿no? Claro, el vino no, los alcoholes mal. Los alcoholes en principio mal porque precisamente el alcohol tiene el efecto contrario. Es oxidante y es enranciador. Entonces no conviene echar alcohol. Y el aceite de oliva, que también hay gente que lo echa, tampoco se puede echar, no hay ningún problema. Pero es un aceite que es más lábil que la grasa del cerdo. La grasa del cerdo aguanta más. Entonces tú no puedes ponerla una grasa que lo que va a hacer es como la mecha, digamos, para encender el enranciamiento. Que es lo mismo que pasa con los cebos de los rumiantes. Es que el cebo del rumiante en 15 días o 20 días ya está que no se puede comer. Entonces si tú lo dejas, también va a hacer de mecha para arranciar o enranciar el resto del producto. Salchichón, pues no es un producto típico de aquí. Aquí en todo caso sería típico el chorizo blanco, que había gente que lo hacía porque tenía problemas con el pimentón, simplemente no echarle pimentón, pero sí el ajo. En eso igual. Los ingredientes, pues es lo mismo: carne magra de cerdo, sal, son 20 gramos más o menos por kilo, el azúcar igual, porque tenemos que crear las mismas condiciones, y el zumo de limón lo mismo. Eso es lo mismo para cualquier producto de chacinería, o sea, que eso son cosas normales, son productos de conservación. Si fuera una industria, en lugar de echar zumo de limón, suelen echar ácido cítrico directamente y pone no sé cuánto, que es ácido cítrico. Pimienta blanca molida, son las especias típicas del salchichón: pimienta blanca molida, pimienta negra en grano y nuez moscada, que es lo que, sobre todo la nuez moscada, es la que le da el sabor característico al salchichón. Eso no es un producto típico de aquí. ¿La sal común y la sal de nitro? Claro, pero vamos a ver, la sal de nitro antes venía muy bien y está muy bien. Mi madre nos ponía la sal de nitro, no la sal normal. Pero es peligroso y ahora está prohibido, pero vamos a ver, yo he utilizado la sal de nitro, sobre todo en los adobos. Y otra cosa Y en que el chorizo hacían también. era poner aní en los chorizos, aní líquido de bebé. Yo creo que era la sustitución que hacían del azúcar, Vamos, utilizar nitratos en los productos cárnicos. Todos los productos deben de nitrarse, pero la carne ya lleva suficiente nitrato de por sí, como para, si está bien curada, si se ha tratado bien, que tenga el efecto del nitrato. El nitrato lo que va a hacer es fijar, digamos, la mioglobina del músculo, la va a fijar y no va a dejar que se destruya. Y te va a dar un color, sobre todo, muy refringente, un brillo, un rojo con un brillo muy bonito, que eso en la industria se ve mucho, pues tienen mejores sistemas de control, de temperaturas, de no sé qué, de no sé cuál, no hace falta utilizar, aparte utilizan algo de nitratos también, y te da ese color, ese brillo, que tienen incluso, ¿dónde lo veis más típico? Por ejemplo, en las pancetas estas que venden, ahumadas y no sé qué, ves que tienen un color rojo muy brillante, no sé qué, bueno, pues eso porque están nitrados. Pero si se hace bien, pues lo bonito precisamente de un producto de estos, ves este color rojo tan vivo, pues es de que está bien nitrado, de que los nitratos que tiene pues han mantenido la mioglobina en perfecto estado. En otras regiones, pues ya sabéis que es más típico, hay fueas, hay no sé qué, hay no sé cuál, y básicamente son todos iguales, pero a nosotros no nos afecta mucho, porque aquí la gente que hace salchichón lo que hace es comprar una caja que vende, lo echa y se acabó, lo que dice la caja. Antiguamente no había esa caja, Que ahora, se usaban las sal. ahora incluso los carniceros de por aquí suelen hacerlo incluso también con los chorizos, o sea, ya no se molestan en pimentón, en sal y no sé qué, no sé cuál. Le compran al tío el saco, le dice por kilo echa tanto y se acabó. Y no se molestan en nada más, ¿sabes? Claro, lógicamente ese chorizo no lleva.
Entonces ya no es de aquí. Ya no sabe. Ya no sabe de aquí. Los adobes. Lo primero, preparar el líquido para el adobo con sal. La sal lleva sobre 180 gramos por litro, lleva un poco de pimentón, un poco de ajo y un poco de orégano. Para hacer el líquido vamos, la salmuera, que es una salmuera, se hace con un huevo. O sea, para ver si está bueno de sal, se hace con un huevo. Tú vas echando sal y cuando el huevo flota dices, está estupenda ya. Y sale 180 gramos por litro. O sea, que se puede pesar o se puede coger el huevo. El huevo tiene que ser reciente, porque si ya es muy viejo, tiene mucha capa de aire y entonces flotando. Tiene que ser reciente para que... Y tampoco hace falta que flote mucho, aproximadamente que asome nada más. Con que asome ya es suficiente. Entonces ya tendríamos ahí la salmuera. El pimentón, el ajo y el orégano se lo utiliza precisamente para dar solamente sabor. No se puede pretender con estos productos en el líquido que color. El color tiene que ser precisamente por el nitrato que tiene la carne, por el nitro. Los productos, si están bien nitrados, si están en buena temperatura, no sé qué, no sé cuál, si el cerdo estaba bien descansado, si tenía bien de glucosa y todo eso, pues va a nitrar mucho mejor y nos va a salir un color mucho más brillante. Cuando partimos el ántima o no sé qué, nos sale ese color rosa tan bonito, que es cuando está bien. Los productos que se suelen meter, pues costillas, solomillo, lomo, las caretas opcional y el ántima. Los días que tienen que estar en este tipo de salmuera, bueno, lo primero hay que meterlo justamente en sentido contrario. Cuando cogemos un bol, tenemos un bol, estamos metiendo los productos que vamos a meter en la salmuera, se meten justo al contrario que se van a sacar. Lo primero el ántima, luego la careta, luego los lomos, luego los solomillos y encima de todo las costillas. Y luego los empezamos a sacar justo al revés. La costilla conviene sacarla de 8 a 12 horas, depende del peso que tengan. Los solomillos, pues igual, en 12 horas o cosas así, están suficientes. Los lomos, cuando mucho con el peso, pueden estar desde 24 hasta 32 horas. Ya depende de que sean muy gruesos, tengan mucho peso o no. Si son más grasos también pueden aguantar más. Las caretas, más de 2 días no, y las ántimas pueden estar hasta 3 días tranquilamente. La verdad es que los productos grasos casi nunca cogen demasiada sal. O sea, la grasa no se llena de sal. Digamos que lo que se llena de sal es el poco agua que tiene, pero la grasa no coge sal. Entonces puede estar incluso más tiempo que no pasa nada, que no se va a quedar salada. Una vez que se van sacando estos productos, yo lo que recomiendo precisamente para darlos color y para darlos que sean más bonitos y tal, es hacer una pintura con pimentón, un poco de ajo, un poco de orégano y un poco de agua. Hacemos una especie de pasta como pintura y con una brocha sacamos la costilla, la damos con nuestro producto y se nos queda impecable. El solomillo lo mismo, todo igual, todos los productos, sobre todo en ántimas y cosas que son más blancas, que salen como lavadas, que no tienen color ni nada, pues claro, damos nuestra mano de pintura. Además podemos optar de no dársela por el lado de la piel, con lo cual tienes ahí una zona que la puedes coger, lo puedes tocar, en fin, que no te vas a manchar. Y se quedan muy bien. La curación y la conservación, pues la curación en principio lo mismo que hablábamos de los chorizos, tienen que tener humedad, tienen que aguantar muchos días, no se puede tener prisa y no se puede secar. Y una vez que están en su punto de consumo, pues entonces ya es cuando vamos a la larga conservación, que son los famosos líos. Ya sabéis que los productos de lío tienen un sabor típico, un sabor característico y que está muy bueno. Algo que también ha desaparecido y que a lo mejor añoramos todos, pero esto es así. Los líos se hacían fundamentalmente, era el ántima, se le enrollaba, se solía meter un trozo de lomo en el centro, ¿no?, que servía de guía de enrolle, y luego un chorizo arriba y otro abajo, más o menos. Y luego eso se liaba con la vejiga del cerdo, ¿no?, que se había abierto, se había extendido, se había tal,
y con llamamos las telenas. Las telenas eran donde están las mantecas, ¿no? Que es lo que es el peritoneo parietal, pues bueno, se le quitaba la grasa y te quedaba una telena que es muy dura, ese peritoneo es muy duro, y eso se lo tapaba, se llevaba con cuerdas y tal. La gente, mi madre por lo menos, las conservaba esas telenas y las vejigas y tal de un año para otro, o sea, se guardaban, y hay algunas que tenían años y años hasta que se iban rompiendo, o sea que... y punto. Se daban con manteca, todo se unía con manteca y eso es lo que lo conservaba. Y la verdad es que se conservaba perfecto. Yo no sé si ahora con el cambio climático, que hace mucho más calor, salían fritos o tal, pero a lo mejor era un producto frito, ¿no? Vete a saber ahora. Vamos. Arriba. Y luego los productos salados. Fundamental para una casa antes, fundamental pues sobre todo había que conservar mucho tocino, que era lo que iba a dar más comidas al cabo del año, ¿no? Todos los días para el cocido, el trocito de tocino, y era pues lo que había que conservar, sobre todo eso. El tocino, simplemente coger sal gorda, se le da con la mano, pan, un poco, y se le mete en un cajón más o menos seco y ya está, no necesita más, o sea, se apila el tocino y punto. Los huesos se solían poner, o se ponen, encima del tocino también, se los coge, se los da con un poco de sal gorda, simplemente darlos un poco, sal espinazo, las patas, los huesos de haber deshuesado cualquier otro producto, o incluso las cabezas, los trozos de cabeza, y esos huesos pues luego se hacen guisos con ellos y están bastante buenos. Y es tan simple como darles un poco de sal y dejarlos, no necesitan más. Y luego los jamones. Los jamones aquí, bueno, pues la gente los salaba y en el mes de agosto caían, o sea, la curación que tenían era escasa, no daba tiempo a mucho. Se los comían. No era de los del ibérico de ahora, ¿no? Son 2 años de curación y 3 y no sé qué, cosas de esas, no. Entonces eran los 8 meses o cosas así, como mucho. En la fiesta ya caía. Para la fiesta, lo partía la gente. Entonces, bien. Simplemente era meterlo en sal, más o menos enterrado. Es muy importante, que aquí es difícil de conseguir, que tenga una temperatura en el interior del jamón entre 4 y 6 grados de temperatura en el interior del jamón. Aquí es muy difícil, salvo que le tengas metido en una cámara precisamente por lo menos 8 días o cosas así. Si no, a temperatura ambiente, aquí, en la zona esta nuestra, no te bajan, de los 8 grados no te bajan, 8 o 10 grados prácticamente no bajan. Por eso aquí curar jamones es complicado y difícil, porque esas temperaturas ya hacen que por dentro acabe un poco queriéndose estropear, ¿no? Antes de que llegue la sal, antes de que llegue adentro, pues claro, ya hay zonas que han padecido mucho. El tiempo que tienen que estar aproximadamente dicen que era un día por arroba. Tiene que ser un poquito más. Tiene que ser un poquito más. Lo normal es como 1 día y medio por kilo. Es un día por arroba, no calla, no. Por arroba. Por arroba. Es día y medio por kilo, más o menos, según pesa el jamón, con 10 y medio van bien, que tienen que estar en la sal. Importante lo de la temperatura. Y una vez que sale, pues claro, hay que probarlo en un sitio que más o menos esté seco, seco el suelo y el sitio, pero también tiene que tener humedad, porque si no tiene humedad lo que hacemos es deshidratarle por fuera y nos le cargamos. Entonces no, también tiene que estar sobre el 80% y 10-12 grados de temperatura, igual que se hacen todas las curaciones. Todas las curaciones, cualquier cámara de curación industrial tiene eso, 85% de humedad y 10-12 grados de temperatura. Los jamones igual. Luego ya a partir de que pasan 6 o 7 meses, los jamones ya se los empieza a ir subiendo la temperatura, y ya se los somete incluso a las temperaturas normales de verano, 28-30 grados, más de eso no, con el fin también de que suden y de que vayan cogiendo aromas y vayan cogiendo sabor. Aquí pues se hacía todo muy rápido, ¿no? Porque claro, la hacías en diciembre de la matanza, aguantaba esos meses de frío, aquí ya el mes de mayo, junio ya suele hacer mucho calor, aguantaba las temperaturas del mes de agosto, que empezaba ya a sudar, a chorrear, no sé cuál, y para las fiestas estaba estupendo, no había problema. Como estuvieron. Había que comérsele. Y poco más podemos decir, bueno, podemos decir muchas más cosas, pero no sé yo sí.
si merece la pena. No, ya con el jamón terminamos. Sí, sí. Pues La verdad que una degustación ahora, pues eso sí, una pequeña Preguntas. degustación ahora. si vais a comprar jamones ahora, como antes hemos comentado algo de lo de la etiquetado y tal, hay una forma muy fácil de verlo, ¿no? Lo de los jamones ibéricos. Y es que los que son de cebo solo llevan una etiqueta blanca. Porque fijaos, la etiqueta blanca es un precinto que no se puede quitar. Los que son de cebo de campo es verde. Los que son de cruce 50% ibérico y de bellota son rojas. Y los del 100% ibérico de bellota son negras. Bueno, más que os fijéis en esa etiqueta, ya sabéis lo que es cada uno. Muy bien. ¿Y qué se recomienda por parte de los técnicos Yo para mí el 50% ibérico de bellota. de bellota? Etiqueta roja. Perfecto. O sea, eso de 5J y esas cosas. No sé, el 5J es del 50% ibérico. Vale, creía que era de los buenos. No, Pero hay de los dos. Es que hay de los dos. Y el 100%. Es que si el 100% hay muy pocos. Sí, claro que sí, pero que hay pocos. En el mercado mismo tienes pocos, o sea, porque ya te digo, si es que son. No es rentable. Si es que no salen. Bueno. Que no sabe. Aunque quieran hacerlo. Yo me bebo 2 gotas. Sí, bueno, están buenos, no sé qué, no sé cuál, pero claro, si le compras del 100% ibérico, resulta que tú te coges un jamón de 8 kilos y a uno que es del 50% ibérico, tú le sacas 4 kilos ya de loncha, al 100% ibérico le vas a sacar 3. Claro, Me voy a por el derecho. Sí. salvo que te comas con tocino. Además va a estar duro. Ahora lo que hay, que no me marque que estoy leyendo últimamente de lo que estaba diciendo, de la mezcla del ibérico y el duro, que no se ponen de acuerdo, por lo visto Extremadura y Andalucía quieren que a ese no se le llame el ibérico, el 100%, pero Salamanca está diciendo que sí. Sí, bueno, ya sabes, Así eso que son sí, están con el debate, ya el otro día con el periódico. intereses y añoranzas de uno y otro, ¿no? Igual que muchos dicen que, bueno, que la mejor carne que hay es la de la vileña y no sé qué, nada, ni mejor, ni peor, ni nada. Los del ibérico, pues, ¿por qué? Pues porque muchos propietarios de esas propiedades privadas porque se dedican simplemente al ibérico, quieren, digamos que lo suyo vaya para adelante, que lo suyo va a la maquinaria y que lo suyo es de aquí, y ya está. Y hay otros, le hacen los salmantinos, los salmantinos son muy finos, los salmantinos lo que quieren es productos de calidad. De hecho, en Andalucía prácticamente no hay ninguna marca de calidad propia. Sin embargo, aquí en Salamanca tienes muchas. Tienes varios. Que por cierto, casi todos estos que tienen marca, como Joselito, ¿no?, que es la más famosa, resulta que las fincas las tienen todas en Extremadura y en Andalucía. Ellos tienen sus fincas en Salamanca, pequeñas, y ahora son todos que tienen las grandes fincas de Extremadura y de Andalucía las tienen los de luego los dejan así, ¿verdad? Yo tengo un amigo en Constantina y otro en Zafra que ceban muchos cochinos de bellota, todos de 50%, ellos no los quieren ni siquiera, no los quieren ni comprar de puro. Ellos los compran y los compran del 50%. Y todos se los venden siempre a la gente de Juego. O sea, casi nunca se los venden a Jabú o al sitio de él. Me dijo también un inspector del ministerio que iba a hacer las inspecciones precisamente de la denominación de origen del ibérico, que en la zona de Jabugo no había ningún problema, estaban todos los papeles en regla, estaba todo en regla, todo iba bien, además podías ir cuando quisieras, podías visitarlo todo, y dice que en mi vuelo que no querían ni verle. ¿Por qué? Nunca era bienvenido. Nunca los venía, o no los venía bien el día, o no estaban no sé qué.
Cuando iba siempre había alguna pega, alguna duda, algún lote, no sé qué, no sé cuál. Por lo mismo se había quedado lote. en otra nave. En fin. Bueno, pues esto, lo de la matanza, claro, ya a nivel particular es muy complicado, por lo que tú mismo dices de los secados, la temperatura y todo eso. Pero sí que se podía promover, pues eso, como en el raso, lo han hecho este año, no sé si lo habrán hecho más veces, y que lo disfrute todo el mundo, que todo el mundo vea cómo se hacían las matanzas. Nosotros lo hemos conocido, pero yo, mis hijos, bueno, sí. Bueno, pero eso también es verdad, se puede ir allí, puede ir todo, podemos ir todos y no hacer todo. Allí es Candelera. Bueno, es más complicado, se lo vamos a mucho más importante que Candelera. Vamos por Dios. El raso va siendo ahora una cosa... Tiene más... Empezando hace 50 años cuando empezó la democracia, el raso manda en Candelera. Desde que se hizo la primera elección, el raso manda siempre en Candelera. En el cruce del raso. En el cruce del raso. Ponía Candelera del raso. No, lo tenían puesto aquí. Todos llevan uno del raso en posición de salir. Es verdad. Con lo cual salen 3 del raso. Claro, normal. Ese es el error. Bueno, alguna pregunta más. Claro, proporcionalmente está mucho más representado. ¿A qué hora es? Ya, muchas gracias, Alba. No, un aplauso. Una cervecita abajo. En la cafetería nos tomamos una cervecita. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario. Muchas gracias a Mario y a Pablo. A Pablo, muchas gracias, Pablo. Vamos a quitar esto. Haciendo todo lo posible para grabarlo. Muy bien. Y ayer iba a